Vamos a conocer sobre quién fue el profeta Amós y también sobre su libro, que tiene el mismo nombre, Amós. Amós fue un profeta y vamos a ir viendo un poquito de su historia, su contexto. ¿Quién fue? El libro de Amós identifica que el autor fue también Amós, entonces de ahí tiene el mismo nombre. Y este fue escrito entre el 760 y el 753 a.C. O sea, pueden ver 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor. Y en ese entonces, el pueblo de Israel, o la nación de Israel estaba dividida en dos reinos, como hemos platicado antes. Lo que es al norte el reino de Israel, cuya capital es Samaria, y el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén. Amós vivía en el sur, en el reino de Judá, y en esta partecita ahí se puede ver que hay como que una especie de un cuerpo de agua aquí, y pues él, más o menos la ciudad de donde él provenía, que es la ciudad de Tecoa, él era oriundo de ahí. ¿Y a qué se dedicaba Amós? La Biblia nos da un contexto de quién era él. Dice así en Amós en el primer capítulo, en el versículo 1: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Aquí vemos que en la versión Reina Valera nos habla de que habría o hubo juicios contra las naciones vecinas. Pero Amós era un pastor de la región de Tecoa. Aquí lo podemos ver. Entonces Amós profetizó acerca de Israel. Nótese que dice, profetizó acerca de Israel en los días de Usías. Entonces, aquí Amós fue contemporáneo, y creo que esto es muy interesante de las Escrituras. Las Escrituras es un libro que tiene muchos tipos de géneros, porque tenemos el género de la epístola, tenemos el género pues también de la poesía. Tiene muchos géneros literarios la Biblia, y también el histórico y hasta político, podríamos decir. Y lo curioso es que el profeta Amós, vemos que nos redacta quiénes eran los reyes en esos tiempos. Vemos que teníamos 2 reinos, y en estos 2 reinos se encontraba al norte el rey Jeroboam II, porque hubo uno antes, y el rey Usías, que era quien reinaba el reino de Judá. Pero en este primer versículo nos dice que él profetizó acerca de Israel, es decir, sobre el reino del norte. El reino de Israel empezó, las Escrituras nos hablan de que en este reino, cuando estaba gobernando Jeroboam, empezó a tener una prosperidad y un poder, pero la forma en la que gobernaba el rey Jeroboam en el norte, no era de la manera en la que muchos profetas pues era bien visto. Es decir, sí era próspero ese rey, tenía poder, pero no era de la mejor manera. Y había profetas que lo señalaban todo eso. La semana pasada, antepasada, sí, estuvimos viendo sobre el profeta Oseas. Pues el profeta Oseas fue contemporáneo al profeta Amós. Y estos 2 profetas estuvieron en estos tiempos. Y vamos a ir viendo que Amós, como mencionábamos, pues era un pastor y recolector de fruta de la aldea. Y cuando Dios lo llama, vemos que este profeta no venía de una línea de familias que fuera sacerdotes, sino que él no tenía una preparación o educación sacerdotal o de trasfondo sacerdotal. Entonces, la misión de Amós ha estado dirigida a su vecino del norte, Israel. Y esto es curioso porque Amós, él que vivió en el sur, él iba a ir a profetizarles a la nación del norte. Veremos más adelante cómo es que en estos 9 capítulos que componen el libro,
Amós también va a profetizar sobre su propia región, es decir, sobre el reino de Judá, pero la mayor parte, vamos a ir viendo cómo es que el juicio duro se va a ir sobre el reino del norte. Y la pregunta sería, ¿por qué no el reino del norte? ¿Qué estaba pasando? Bueno, antes de llegar ahí, permítanme platicarles que todas las naciones, bueno, había varias naciones alrededor, que podríamos decir del pueblo de Israel, las cuales vivían de una manera que Dios no le agradaba. Vamos a ir viendo que aquí se habla de las ciudades de Tiro, Edom, y si ustedes leen todos el capítulo 1, 2, van a ir conociendo cuáles fueron los juicios de estas ciudades y qué es lo que hicieron, y vamos a ir notando algo que a mí me llamó la atención, es que Dios tomó en cuenta también lo que hacían las otras naciones, es decir, Dios es soberano, Dios conoce todo, pero Él también trajo juicio sobre esas naciones vecinas. Y todas esas naciones vecinas también vamos a ir viéndonos que de este juicio que nos menciona el profeta Amós, hay una parte que hay un juicio contra Israel. Y eso lo podemos leer en Amós capítulo 2, de los versículos 6 al 12. Pero antes de llegar a ese punto, sí, vamos para allá de una vez. Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero a justos, y al pobre por un par de zapatos. Nótese cómo es que aquí ya nos empieza a describir cómo era la condición social en esos tiempos. Porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos. Pisoteaban en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como altura de cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y raíces abajo. A vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Entonces, vemos que aquí el profeta nos empieza a dar una idea de cómo se vivían esos tiempos. Algo que me llama la atención es que muchas cosas que están redactadas en la Biblia son presentes a nuestro tiempo. Es decir, a lo mejor puede ser un ejemplo un poquito, bueno, voy para allá. La televisión nos da muchos ejemplos, incluso hay programas como que te hablan de casos familiares, donde hay conductores que tratan de resolver problemas y te ponen así subtítulos de los programas, mi papá, bla bla bla, o mi hijo, y así. Pero cuando tú lees las escrituras te vas a dar cuenta que muchas de esas situaciones que hoy pudieran dejarnos con la boca abierta, ya se vivían en los tiempos del pasado. Y eso me llamó la atención al leer, por ejemplo, en el versículo 7 dice, pisoteaban en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Muchas situaciones familiares y problemas se vivían desde esos tiempos, y vamos a ir viendo que el Señor, Él tenía en cuenta todas esas situaciones, y de las cuales iba a traer juicio a la nación de Israel. Entonces, la Biblia es un libro actual porque también nos muestra cómo es que todas esas situaciones que aún en nuestros tiempos pueden estar presentes, vemos que traen consecuencias, y esas consecuencias son juicios. Y vamos a ir viendo cómo es que Dios, más adelante, para todo, hay un pasaje en el que se habla que para todo hay una razón. Y a lo que quiero llegar es que el pecado genera consecuencias. En el pasado lo hubo, y a Israel le trajo consecuencias por la forma en la que vivía su pueblo. México también tiene muchas cosas
de las cuales se viven y se hacen, y de las cuales seguramente a algunas personas les estará trayendo consecuencias, pero si lo vemos un modo más grande, puede ser que todavía México pues esté en esperanza, o es decir, que Dios no nos ha traído juicios grandes, pero también podemos ir viendo cómo es que Dios puede utilizar la naturaleza para llamar o atraer nuestra atención. Y ahorita vamos a ir notando cómo es que en este pasaje del libro, o en el libro de Amós, cómo es que Dios utiliza la naturaleza para atraer la atención de su pueblo, para que su pueblo volviera a él, pero su pueblo no quiso volver, no le quiso, no tomó en cuenta esos avisos. Entonces, si por gracia de Dios, aunque México ha padecido muchas cosas, lo que podemos hacer es buscar a Dios, y vamos a ir viendo que estas palabras de buscar a Dios están presentes dentro de este mismo pasaje. Ahorita lo vamos a ir tocando, pero en este libro también se hace un llamado al arrepentimiento, y eso ustedes lo pueden ver en el capítulo 5. Regresando al libro de Israel, a la historia o sobre el reino de Israel, el mensaje que trataba de transmitir este profeta eran mensajes de impedir la condenación y cautividad para la nación por sus pecados. Entonces, yo me trato de imaginar cómo es que pudo haber sido ese momento para el profeta Amós, porque imagínense, él vivía en el sur, sí era parte de la nación de Israel, pero él no era parte del reino del norte. Entonces llega Amós a predicarles a los del otro reino, a sus vecinos, y el reino de, como decíamos, del norte en ese momento le estaba yendo muy bien. Era una nación próspera, o un reinado próspero y con poder, algo que no se veía desde los tiempos del rey Salomón. Entonces él llega y empieza a predicarles, a hablarles sobre cómo están viviendo, y pues el hecho de que él fuera un vecino a señalarles o a hacerles ver esa situación no fue popular. Entonces vemos que en el versículo que leíamos dice en el capítulo 12: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. No querían que les profetizaran a este reino. Y hay una parte en este libro sobre Amós y Amasías, igual lo podemos leer, pero en el cual, en el capítulo 7, versículo 16 dice: ahora pues oye la palabra de Jehová, tú dices, no profeticéis contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Había personas que no les gustaba que les profetizaran en ese momento, en esa tierra. Entonces, Amós fue no una persona grata en ese lugar, en el reino de Israel. El ministerio de Amós, como vimos, tiene lugar durante el reinado de Jeroboam II, y bueno, esto ya lo mencionamos. Y aquí vemos, por ejemplo, una imagen de los actos que tenía el rey Jeroboam. Entonces, aquí en el capítulo 2, nuevamente, como leímos, desde el 6 hasta el 12, había muchas cosas que estaba haciendo el reino de Israel. Abandonó la palabra de Dios, tenía idolatría, tenía una adoración pagana, avaricia, liderazgo corrupto y opresión al pobre. Vemos que aquí en el versículo 7 dice: pisoteaban en el polvo de la tierra a las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y antes dice: porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Vemos que el trato entre las personas era muy diferente. Imagínate tener una persona que está en diferente condición social, tal vez en una condición inferior a la tuya, y que tú la vendas por un par de zapatos. En la actualidad eso seguramente ya estaría en las noticias, pero en esos tiempos era algo frecuente. Y vemos que la Biblia, Dios, no le agradaba esos hechos que ocurrían en Israel. ¿Y qué fue todo esto? Lo que trajo: juicios contra Israel. Y bueno, esto ya lo leímos, vamos del 2 al 6 al 12.
Pero vemos que todos estos juicios, más adelante, en el capítulo 4, hay una parte en la que se dice que aunque castigado, Israel no aprende. Y vamos a leer desde los versículos, desde el versículo 8. Dice: y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad a beber agua. Bueno, me voy a poner un poquito antes, voy a leer desde el 4 mejor. Dice: id a Betel y prevaricar, aumentar en Gilgal la rebelión y traer de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar ardiente y limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan y en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Nótese qué es lo que está diciendo. Os hice, ¿no? Está hablando de acciones. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí en la forma los montes, y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, y el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Vemos que Israel fue castigado, pero no aprendió. Y vemos las tantas maneras en las que usó Dios la naturaleza para llamar la atención, los distintos juicios que trajo, pero Israel no quiso volver. Creo que a veces, siento yo que todos estos juicios, todo lo que nos dice estos versículos, tratar de imaginárnoslo cuando uno ya como que va armando el rompecabezas de que hubo muertes a los jóvenes, que hubo juicios en la naturaleza, en una misma nación, donde no llovía, pero solo llovía en un lugar, y todas las ciudades tenían que trasladarse para poder tomar agua ahí, pero no se saciaban. Me pongo a pensar en esas situaciones y cuán grande es Dios el que utiliza todas esas formas, como lo entiendo como formas de advertencias, para que el pueblo recapacitara, pero el pueblo no hizo caso. Hoy en nuestros tiempos están ocurriendo muchos fenómenos naturales, y creo que en Puebla sabemos de uno muy reciente. Por gracia de Dios, el volcán ha calmado su actividad, pero pienso que esto también nos puede ayudar a recapacitar cómo se encuentra. Creo que podemos ir de lo poco a lo mucho en tamaño, y cómo nos encontramos nosotros, nuestras familias, nuestro estado, nuestra nación. Da la casualidad de que en esa semana, o en la semana pasada, antepasada, pues este volcán, el Popocatépetl, tuvo actividad, pero también en paralelo en otra parte del mundo también hubo otro volcán, creo que era Etna, que también tuvo actividad en Italia. Entonces, cuán grande es Dios que podemos ver que pues hay muchas cosas, no conocemos a ciencia o con certeza todo lo que ocurre en determinada nación, pero podemos empezar a meditar qué es lo que ocurre de nuestro lado. Entonces, Dios tiene el control de todo, y vamos a ir viendo que hay una parte
en la que se dice que hay una razón para todo. Permítanme, por aquí la tengo, la vamos a leer aquí mismo en el libro de Amós, pero se las voy a leer en la versión traducción en lenguaje actual. Permítanme un momento. Dice, ustedes también si quieren anotarlo, está en el capítulo 3, desde los versículos 3 hasta el 8, pero lo va a leer en la versión traducción en lenguaje actual. Dice, capítulo 3, versículos 3 al 8. Dice, si dos personas andan juntas, es porque están de acuerdo. Si el león ruge en la selva, es porque está hambriento. Si gruñe en su cueva, es porque atrapó un animal. Si el ave queda atrapada, es porque alguien puso una trampa. Si la gente se alborota, es porque sonó la alarma. Y si la gente se espanta, es porque algo malo sucede. Y si algo malo sucede, es porque Dios lo causó. Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas. Si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Si nuestro Dios habla, todo profeta tiene que hablar. Y eso, esto lo pueden ver también en la versión Reina Valera. Y vemos que dice desde el 6, se tocará la trompeta en ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién lo temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién lo profetizará? Al leer esto, pues alguna vez escuché que decían que Dios tiene el control de todo, o mejor dicho, Dios tiene el control de todo, y vemos que aún así, y creo que pudiera ser difícil de entender, pero pues ahí donde podemos también practicar la fe, de que aún en medio de desastres naturales que no quisiéramos que pasaran en los lugares en los que vivimos o en otros lugares del mundo, a pesar de eso, Dios tiene el control. Y como vemos, lo que me llama la atención de este pasaje es que Dios le avisaba a sus profetas para que los profetas hablaran con las naciones, para que las naciones pudieran arrepentirse, para que pudieran darse vuelta atrás de sus caminos. Hoy vemos que en nuestros tiempos esta situación no es tan diferente de lo que vivimos. Hay fenómenos naturales y algunos podrían argumentar que todo esto pues ya ha ocurrido en el pasado y que va a seguir pasando, ¿no? Y que no tenemos nada de qué espantarnos. Pero como vemos en este capítulo, dice que hay una razón para todo. Y si la gente tiembla, nuevamente lo voy a leer, si la gente se alborota es porque sonó la alarma, y si la gente se espanta es porque algo malo sucede. En todo esto, vemos que al final de cuentas, Dios también dice, Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas. Y creo que ese versículo puede ser reconfortante para nosotros porque Dios toma en cuenta a su pueblo y también Él no quiere que eso pase desapercibido o que nos tome por sorpresa. La palabra de Dios nos ayuda porque nos ha dejado una especie, podríamos decirlo, como de manual, donde también nos da un conocimiento del pasado y también de lo que vendrá en el futuro. Nosotros no conocemos las fechas exactas de los eventos que habrán de ocurrir o que están descritos en el Apocalipsis 1 por 1, el día, la hora, nadie lo sabe. Pero el solo hecho de que ya tenemos conocimiento o tenemos su palabra nos da una advertencia de que podemos prepararnos, que podemos tomar en cuenta esa palabra para que no nos caiga en sorpresa y también llegue el momento en que estemos atemorizados. Gracias a Dios porque hoy a nuestras vidas pues tenemos esta Biblia. Vemos que en estos tiempos lo que está descrito, Dios se comunicaba, Dios le avisaba a los profetas, y hoy tenemos la palabra de Dios y podemos leerla, y ello nos puede ayudar a darnos cuenta de los tiempos en los que estamos viviendo, para que también podamos, si hay algo que en nuestras vidas nos está afectando nuestra relación con Él, podamos hacer esos cambios.
Y justamente hablando de cambios, en el capítulo 5 hay una parte que se llama llamamiento al arrepentimiento. Esto es en la traducción lenguaje actual. Voy a leerlo de aquí, pero ustedes pueden tomar los versículos del 1 hasta el 4, capítulo 5, del 1 al 4, y también los versículos 14 y 15. Dice: pueblo de Israel, escuchen este triste canto que entono por lo que va a suceder. Pueblo de Israel, nuestro Dios les advierte: ya ustedes pueden darse por muertos, quedarán tendidos en el suelo y no volverán a levantarse. Serán como una jovencita muerta que no volverá a la vida. No les irá bien en la guerra. Si de una ciudad salen 1000 soldados, solo 100 volverán con vida. Si de un pueblo salen 100 soldados, solo 10 volverán con vida. Si quieren seguir viviendo, vuelvan a obedecerme. No vayan al santuario de Betel, porque pronto será destruido. Tampoco vayan al santuario de Berseba, ni pasen por el de Gilgal, porque todos sus habitantes serán llevados presos a otro país. Si quieren seguir viviendo, vuelvan a obedecerme. Si no lo hacen, yo destruiré el reino de Israel. Le prenderé fuego al santuario de Betel, y nadie será capaz de apagarlo. En la versión que la mayoría de nosotros tenemos, en la Reina Valera, en el versículo 4 al 6 dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Y haré énfasis en el 4: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Estas últimas 3 palabras, buscadme y viviréis, vaya, creo que si las meditamos así, palabra por palabra, veremos que eso de buscar, entiendo que es como el hacer el esfuerzo para encontrar algo. Y el que tú hagas un esfuerzo para encontrar algo, hay un propósito, un motivo por el que lo haces. Y aquí vemos que posterior dice buscarme, y hay una relación con la siguiente palabra: vida, vivir. Entonces vemos que el que uno busque a Dios significa vida, y esa vida la encontramos en Jesús. Jesús es el único que puede darnos esa vida eterna. Nadie va al Padre si no es por Él. Es el único que la puede dar. Entonces, esas palabras de buscarme y viviréis son vigentes en nuestros tiempos también. En estos tiempos en los que nuestro Señor todavía no había nacido, como vimos, 700 años antes de que naciera Cristo, pero esas palabras ya estaban presentes, en las que se decían: busca a Dios y viviréis, buscad y viviréis. Hoy podemos buscarlo, y también el hecho de que nosotros tengamos a nuestro Señor Jesucristo nos da vida eterna. Entonces estas palabras también podemos compartirlas con alguien más y con darle esa noticia de que busca a Dios y en Él encontrarás vida. Y como vemos también en el versículo 14 dice: buscad lo bueno y no lo malo. A veces como que hay muchas cosas que pueden parecer muy obvias, ¿no? De que, pues, si te portas bien, pues te va a ir bien, ¿no? Pero vemos que en el 14 dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Vemos que algo en común, y lo habíamos platicado en reuniones pasadas, los profetas ayudaban al pueblo a que pudieran ver esas situaciones de las cuales afectaban su relación con Dios. Ese pueblo escogido con Dios tuvo tropiezos, pero había gente que les hacía la observación de que
dejaran esos caminos y se volvieran a Dios nuevamente. Y vemos que aquí en estos versículos últimos está la invitación a buscar lo bueno y no lo malo para la vida, para vivir. También dice aborrecer lo malo y amar el bien. Aborrecer, podemos entender, es algo como denostar, no querer estar cerca de eso. Pero amar también implica como hacer, vaya, la palabra de amar, pues vemos que es algo, podría decirse profundo, porque es algo que no quieres aparte de tu vida, que quieres que esté cerca de tu vida. Y aquí nos dice, y amar el bien, y establecer la justicia en juicio. Y esto de establecer la justicia en juicio, cuando tenemos en cuenta lo que estaba haciendo Israel, vemos que había desigualdad social. Entonces, también me hace meditar sobre el trato que le damos a nuestro prójimo, que pues en ese amor, pues lo debemos, pues, amarlo y también tratarlo como queremos que nos trataran. Lo que alguna vez hemos aprendido de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, en el capítulo 8, es decir, este libro ya está por terminarse, se habla sobre el juicio de Israel. El juicio sobre Israel está cerca. Dice los versículos 11 y 12: Yo soy el Dios de Israel, y les aseguro que vienen días en los que haré que sientan hambre. Tendrán hambre, pero no de pan. Tendrán sed, pero no de agua. Tendrán hambre de oír mi palabra. Andarán de este a oeste y de norte a sur, con deseos de oír mi palabra, pero yo no les hablaré. Pienso que son palabras fuertes estas, porque se habla sobre el juicio. Y vemos que aquí dice, lo voy a volver a leer: Yo soy el Dios de Israel, y les aseguro que vienen días en que haré que sientan hambre. Pero vemos que nos dicen no de un hambre material, es decir, de pan o de sed, sino hambre de oír su palabra. Entonces, hoy podemos meditar y nuevamente darle gracias a Dios porque su palabra ha llegado a nuestras vidas. Quizás para cada uno de nosotros llegó de una manera que no esperábamos, pero hoy tenemos esa oportunidad de oír su palabra. Y como vemos aquí, esta situación de que te imaginas que ahora hay personas que están desesperados por escuchar a Dios, que pueden tener pan y agua, pero eso no les sacia, pero sí quieren conocer o oír de Dios. Y pienso que esa situación también puede estar presente en nuestros tiempos, porque puede haber personas que tengan estos privilegios de comer y beber, pero tienen hambre, esa hambre de Dios. Entonces, podemos sentirnos agradecidos y decirle a Dios que gracias, Señor, porque a pesar de que la historia nos dice muchas cosas, o en la historia han pasado varios eventos en los que han muerto personas para llevar tu palabra, para que la Biblia fuera el primer libro que se imprimiera, y que hay muchas historias en las cuales ha habido muertes, tu palabra ha llegado a nosotros y podemos conocerte. Porque dice, andarán de este a oeste y de norte a sur con deseos de oír mi palabra, pero yo no les hablaré. En el capítulo 9 nos habla de los juicios de Jehová son ineludibles, pero también se habla sobre la restauración futura de Israel, y eso ya está en los últimos versículos y vamos a leerlos. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente.
y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pero los plantaré sobre su tierra, y nunca serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Así termina el libro de Amós. Y vemos que este libro comenzó anunciando los juicios de las naciones vecinas. Después, aquí no lo tocamos, pero Amós, además de hablarles de los juicios que habría sobre el reino del norte, también habló sobre los juicios que habría en el lugar donde él vivía, en el reino de Judá. Entonces, su mensaje que comparte Amós es que el juicio está cerca, y vemos que este libro termina con la futura restauración del remanente. Este libro, el versículo que leíamos del capítulo 5, versículo 4, de Buscadme y viviréis, me recuerda una canción que una vez escuché de Marcos Vidal, de hecho tiene el mismo título, si tienen la oportunidad de escucharla, se llama Buscadme y viviréis. Y a veces uno, no sé si les ha pasado, se sorprende cuando escuchan alabanzas porque, a veces el título de la canción es un versículo de la Biblia, o parte de la letra de la canción pues son versículos de la Biblia. Entonces, pues también está la invitación a que ustedes puedan escuchar esa canción de Marcos Vidal, Buscadme y viviréis. Y esto nos lleva a la aplicación práctica. Estos dos párrafos los tomé mientras investigaba sobre el tema, y si me gustaría leérselos. Algunas veces pensamos que somos solo un vendedor, un granjero o un ama de casa. Amo sería considerado entre comillas. Él no era ni profeta, ni sacerdote, ni el hijo de alguien. Él solo era un pastor, un pequeño comerciante en Judá. ¿Quién lo iba a escuchar? Pero en lugar de poner excusas, Amós obedeció y se convirtió en una poderosa voz de Dios para el cambio. Dios ha usado a los, entre comillas, solo tales como pastores, carpinteros y pescadores a través de la Biblia. Cualquier cosa que seas en esta vida, Dios puede utilizarte. Amós no era mucho, él solo era entre comillas, entre comillas, siervo. Entre comillas, solo un siervo de Dios. Es bueno ser, entre comillas, solo de Dios. Entonces, qué interesante, porque vemos cómo es que él no tenía, por lo que vemos, lo que hemos aprendido, él no tenía como que una línea sacerdotal, pero pues Dios lo usó para ser una voz de cambio, una poderosa voz de Dios para el cambio, y lo usó para profetizarles al reino de Israel y de Judá. Entonces, este libro nos hace un llamado al arrepentimiento, y algo que podemos tomar en cuenta nuevamente es buscar a Dios, porque Él da vida, buscarme y viviréis, y también tomar en cuenta lo que nos dice que para esto no se trata de señalar a ninguno de nosotros, pero podemos meditarlo. Dejen de hacer lo malo, empiecen a hacer lo bueno y traten a todos con justicia. Y a veces pienso que puede haber situaciones en las que creemos que tratamos bien a las personas, pero también no nos damos cuenta de la forma en la que lo hacemos, ¿no? Entonces, pienso que estos dos últimos puntos podemos meditarlos, y si necesitamos hacer cambios, pedirle ayuda a Dios para que podamos hacerlo. Con esto finalizamos, y los invito a que oremos para cerrar. Padre mío, te damos gracias, Señor, porque en esta tarde hoy tú nos enseñas, Señor, grandes cosas, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque primeramente
Señor, tú nos has dado tu salvación, has muerto por nosotros. Y Señor, tú buscas la manera de que, Señor, no perezcamos, Señor, que si tú no has venido es porque tienes misericordia de nosotros. Y en esa misericordia, Señor, te damos gracias, Señor, porque estamos aprendiendo que, Señor, tú usaste la naturaleza, juicio, Señor, para que tu pueblo volviera a ti. Señor, ¿qué hemos de decirte de nosotros, Señor, de nuestros tiempos, Señor? Tú tienes el control de todo, de la naturaleza, de los cambios sociales, de la política, de la economía, de todo, Señor. Ayúdanos a meditar, a darnos, Señor, cuenta que necesitamos, porque, Señor, tú no quieres que perezcamos. Y aunque nuestros tiempos o las cosas, pues tal vez no son idénticas a las del pasado, hay muchas situaciones parecidas, Señor. Ayúdanos, Padre, y danos de tu sabiduría, de tu inteligencia, Señor, para nuestras vidas, para que, Señor, si hay algo que, Señor, que nos esté afectando, Señor, en nuestra relación contigo, podamos hacer esos cambios y, Señor, arrepentirnos, porque, como vimos, Señor, tú usaste la naturaleza, esos juicios para que tu pueblo volviera, pero no quiso. Señor, el resto de las naciones, nosotros, Señor, no somos diferentes, ni estamos en posición mejor. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes también, pues podría ser o puede ser que estemos en situaciones de riesgo, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque ha llegado hasta nuestros tiempos. Y, Señor, porque en tu gracia, Señor, tú es como, Señor, tú nos ves como amigos, Señor. Tú nos haces saber las cosas que vendrán. Y esto está en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has salvado, pero también nos ves como tus amigos, Señor, y nos haces saber las cosas, Señor. Dios mío, ayúdanos para que podamos mantenernos en tu camino, pero también, Señor, te queremos pedir que nos ayudes, pues puede estar estos versículos, estas palabras que dicen, buscadme y viviréis. Señor, tú ves nuestras vidas, nuestras acciones, la forma en la que vivimos, podría decirse nuestro horario. Y, Señor, probablemente no te busquemos demasiado, o tal vez muy pocas veces, o quizás nos olvidemos de ti uno o varios días. Solo tú lo sabes, Señor. Ayúdanos, Señor, para buscarte, porque en ti está la vida, Señor. Ayúdanos para alimentarnos de ti, de esa palabra que es pan, también de ti, Señor, que tú eres agua viva, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir perseverando en tu camino. Y pues también ayúdanos, Señor, porque si estamos haciendo cosas que sean malas, Señor, ayúdanos para empezar a hacer lo bueno y también para tratar a todos con justicia. Gracias, Dios mío, te doy por todo. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por habernos alcanzado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en nuestras vidas, Dios mío, a que podamos darte gloria y honra. Gracias, Padre. Y, Señor, todo esto te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.